Bueno, hoy vamos a analizar un argumento sencillo para entender el problema. Ay, mira, esta luz no me deja. Para entender el problema de la relatividad o del relativismo. Y es muy interesante porque este es un argumento, este es un argumento imposible de contradecir, ¿cierto? Y digamos que este argumento es muy bacano porque, eh, bueno, no, ahorita decimos el por qué es bacano. Primero miremos el argumento. Dice, alguien que quiera mantener el relativismo diría lo siguiente. No hay verdad por la diferencia de percepciones, gustos, sentimientos, ni opiniones y religiones, etcétera, ¿cierto? Podríamos meter etcétera con otros ejemplos similares. No hay verdad por la diferencia de percepciones, gustos, sentimientos, ni opiniones y religiones. Y no hay verdad por la diferencia de juicios estéticos, juicios morales, ¿cierto? No hay verdad por todas estas diferencias, diría el relativista, ¿cierto? El relativista pone una tesis ahí en extremo fuerte, ¿cierto? Intentando negar a como de lugar la objetividad, ¿cierto? Intentando negar el carácter absoluto de las consideraciones, ¿cierto? O más bien esa base para el conocimiento del relativista quiere poner esta frase como miren qué fuerte esta frase, qué fuerte esto que acabo de decir críticamente para destruir toda posibilidad en la formulación del conocimiento, pero hay que tener presente que ya esa expresión hay que, cuando uno la analiza, tiene una parte, o sea, hay que completarla. Porque cuando uno dice no hay verdad por la diferencia de percepciones, gustos, sentimientos, ni opiniones y religiones o juicios estéticos y morales, eso es al mismo tiempo ya una verdad, es al mismo tiempo una verdad sobre la diferencia de percepciones, gustos, sentimientos, opiniones, religiones, juicios estéticos y morales, etcétera y semejantes, ¿cierto? Decir que no hay verdad sobre todo eso es ya una verdad sobre todo eso que se dijo, insisto. Decir que no hay verdad sobre todo lo que se dijo es ya una verdad sobre aquello al mismo tiempo. Es decir, eso implica un problema, eso revela un problema para el relativista. El relativista tiene que asumir esa situación, que dice que no hay verdad sobre todo eso y eso al mismo tiempo es ya una verdad, ¿cierto? Un ejemplo, digamos, por ejemplo, de las percepciones. Cuando el relativista dice, no, es que hay personas que perciben cierto color y otras que perciben cierto color, o para una lo bueno es lo malo y para otras lo malo es lo bueno, o para unos una religión es tal y para otros es otra religión, o unos opinan otra cosa y otros otra, ¿cierto? En todas esas diferencias, o uno prueba algo y a alguien le sabe así y al otro le sabe de otra manera, le tiene un sabor diferente para la otra persona. Entonces todo eso que revela, dice el relativista, insiste que no hay verdad, insiste el relativista, es que no hay verdad. Pero hay que tener en cuenta que eso ya es una verdad sobre eso. Esa es ya al mismo tiempo una verdad sobre la diferencia de percepciones, gustos, sentimientos, opiniones, religiones, etcétera. Entonces, ¿cómo salimos de ese problema? ¿Cierto? Porque esa situación niega la posibilidad de conocimiento, niega la posibilidad de construir conocimiento. Más bien lo que revela esa frase es que solo en apariencia verdadera parece que no se pudiera construir la verdad. Porque cuando estamos diciendo, y esa es al mismo tiempo una verdad sobre todas esas cosas, sobre la diferencia de todo eso, la diferencia de percepciones, gustos, sentimientos, opiniones y religiones, estamos diciendo que solo en apariencia verdadera parece que no hubiera verdad, pero en su verdad no aparente sí la hay. Ese es el análisis lógico que estamos haciendo de esta frase.
Te invito a que le pongas subtítulos o te recomiendo que le pongas subtítulos al video. Te recomiendo que vuelvas a ver el video. Te recomiendo que pongas anotaciones, o sea, escribas en tu cuaderno o en el computador, escribas la frase entera. Te recomiendo incluso que formules ejemplos sobre diferentes gustos, sobre diferentes opiniones, sobre diferentes juicios estéticos, sobre diferentes juicios morales, ¿cierto? Y que generan todos esos ejemplos sobre esas cosas diferentes. Parecen con verdad que no se pudiera establecer cuestiones de verdad, ¿cierto? Parece que no hubiera manera allí de tener algún criterio ni de decir, hombre, esto no es del todo correcto. Parece que no hubiera la posibilidad de decir, esto es más correcto que esto no es tan correcto. Cierto, respecto a todos los ejemplos, respecto a una opinión, respecto a la religión, respecto a un juicio moral, respecto a un juicio estético. Parece que no hubiera manera de juzgar por todas esas diferencias, pero es solo en apariencia verdadera, parece verdaderamente que no hay, pero ya vimos que en su verdad no aparente sí hay esa posibilidad de construir el conocimiento, de forjarlo, de mejorarlo, de corregirlo, de mantener el conocimiento. Hay fundamentos lógicos en el género humano, en la manera en cómo procesa la información, ¿cierto? Hay fundamentos que le permiten al ser humano construir, ¿cierto? Construir, ¿cierto? Entonces esto es muy interesante. Por ejemplo, si ustedes recuerdan el mito, creo que el mito de la Torre de Babel, yo lo analicé en el video anterior y se relaciona con esto, con el tema de las religiones, ¿cierto? Que solo en apariencia no nos entendemos por la diferencia del idioma, pero en su verdad no aparente sí nos entendemos, ya que si no nos entendiéramos no existirían, por ejemplo, fenómenos como el de la traducción. Si nos entendemos, ¿por qué? Porque ya vimos acá que al decir que no hay verdad por la diferencia, por ejemplo, si le agregamos de idiomas, esa es ya al mismo tiempo una verdad sobre la diferencia de idiomas. Quiere decir que en apariencia no nos entendemos por la diferencia de idiomas, pero en su verdad no aparente sí hay una manera de entendernos. Quiero que anotes el argumento es muy sencillo, mete en un problema al relativista, porque dices que no hay verdad. El relativista insiste eso, no hay manera de establecer verdad, no hay criterio, no hay cómo decir esto es verdad, no hay cómo decir esto es falso, no hay cómo decir esto es problemático, esto es errado, cada uno que se quede en su mundo, cada uno con su opinión, cada uno en su subjetividad, cerrado, cada uno tiene la razón de todo, cada uno encerrado. Pero al decir que no hay verdad por la diferencia de todas esas cosas que hemos dicho, etcétera, al decir no hay verdad por la diferencia de percepciones, gustos, sentimientos ni opiniones y religiones o idiomas, etcétera, esa es ya al mismo tiempo una verdad sobre la diferencia de percepciones, gustos, sentimientos, opiniones, religiones, idiomas, etcétera. Esa implicación lógica le genera un problema sí o sí al relativista. Y la única manera de salir de la situación del relativista, lógicamente, es decir que solo en apariencia verdadera no hay verdad. Solo en apariencia no hay. Pero en su verdad no aparente sí hay, porque ya vimos que lógicamente sí hay una verdad. Es esta situación la que revela bases para el conocimiento. Entonces, cuando estés en una conversación, cuando estés analizando algo, este análisis que hicimos siempre genera entonces una sospecha crítica, una sospecha valiosa, una sospecha filosófica al que le dice al otro, no, simplemente es una diferencia de opinión, cada uno tiene su verdad, simplemente hay una diferencia de opinión, cada uno que se vaya con su mundo. Aquí esto lo que está revelando es una sospecha, porque solo en apariencia no hay verdad, no hay criterio para la objetividad,
no hay manera de construir conocimiento, solo en apariencia, no hay forma de construir conocimiento ni relaciones con los otros por todas esas diferencias, pero en su verdad no aparente sí hay una manera de establecer esa construcción del conocimiento, porque ya vimos que sí existe criterio, ¿cierto? Para la verdad, hay criterio, hay base, ¿cierto? Entonces no queda todo en el aire simplemente, ¿cierto? Hay un sentido, se puede buscar un sentido, se puede buscar una coherencia, se puede avanzar, se puede retroceder, nos podemos equivocar, ¿cierto? Pero hay una manera de avanzar, ¿cierto? Y este avance, digamos que efectivamente nosotros somos imperfectos, y si nosotros como seres humanos somos imperfectos, ¿cierto? Aunque nos podamos equivocar en juicios, ¿cierto? Digamos que esos juicios no quiere decir que no hayan verdad, sino que hay juicios que pueden ser imperfectos o puede haber margen de error, pero con respecto a esos mismos juicios de verdad, a esa base, ¿cierto? Es decir, hay base para construir el conocimiento, hay base, ya la vimos, lógicamente hay una base, pero nos podemos a veces equivocar. ¿Por qué nos podemos equivocar? Porque somos imperfectos. Pero ese hecho ya mismo de equivocarnos no niega esas bases, ¿cierto? No niega esos fundamentos para el conocimiento, ¿cierto? Esto es muy interesante porque salimos de la visión del relativista, mantenemos una situación de sospecha valiosa, una sospecha crítica, cuando se nos vendan, cuando se nos diga, cuando se nos intente hacer caer en meras visiones relativistas, vamos a tener una sospecha interesante que nos va a abrir la posibilidad de analizar esas situaciones que se venden como mero relativismo, porque ya vimos que sí se puede construir conocimiento, aunque haya margen de error, aunque nos podamos equivocar, sí hay manera de construir el conocimiento. Y nada, ¿qué hicimos acá? Hicimos, por decirlo así, una norma del gusto humeana, pero con una argumentación brutalmente poderosa. Es decir, es como si hubiéramos cogido acá el texto de Hume y la norma del gusto, y como si hubiéramos cogido algunos planteamientos socráticos y hubiéramos presentado una tesis muy poderosa, potenciada, cargada de poder lógico, implacable frente al relativista, casi que indestructible lógicamente, ¿cierto? Entonces esto es muy poderoso porque aquí utilizamos filosofías antiguas, les dimos más poder, más carga argumentativa para que los relativistas, para que los sofistas, para los que se mantienen hablando de que no hay manera de construir conocimiento, eso es solo una apariencia, ¿cierto? Decir no hay manera de construir conocimiento es ya una verdad sobre la manera, ¿cierto? Sobre esa manera de construir conocimiento. Es decir, hay una apariencia allí, pareciendo que no hay verdad, eso es ya una verdad. Y esa situación, la única manera de salir de ahí, de no quedarse con ese problema, es reconocer que solo en apariencia no hay criterios, solo en apariencia no hay forma de formular la verdad o de construir situaciones de verdad o identificar como ve, esto es cerrado, esto es problemático, no deberíamos tomar esta decisión, no deberíamos formular este juicio moral, este juicio estético, le falta tal cosa, nos faltó más información, más atención al detalle, nos faltó más experiencia, ¿cierto? Pero se puede construir, se puede pulir esa opinión, se puede refinar, ¿cierto? Lo mismo con las religiones, se puede analizar el contenido de verdad de las mismas religiones, se puede analizar, digamos, en las diferencias de idiomas, las traducciones que estamos empleando, qué tan acertadas están a la verdad, ¿cierto? Pero en últimas no es que no haya verdad, no, ya vimos que sí hay, ¿cierto? Pero hay verdades, digamos, que son más refinadas, otras que les faltó más información, otras porque uno era muy joven, digamos que tenía muy poca experiencia, entonces el criterio de uno no era tan bueno por ser tan joven, o de pronto el viejo se confió creyendo que su edad
le iba a dar la mejor opinión simplemente por tener más edad y no, entonces formuló un juicio errado, pero él cree que es verdadero. Pero esas evaluaciones, esa examinación de los contenidos sí es posible, incluso habiendo margen de error, se puede evaluar todos estos asuntos porque ya vemos que tenemos fundamentos para el conocimiento, ya que le hicimos una crítica radical a la visión del relativista y hallamos su problema. Espero que disfrutes mucho este video. Invito a que si te gustó este tema lo vuelvas a ver. Aquí hay una tesis muy poderosa, ¿cierto? Muy brutal, ¿cierto? Tremendamente cargada de filosofía crítica de alto nivel, ¿cierto? Porque incluso, digamos que esta situación cuestiona a la teoría de la relatividad, porque la teoría de la relatividad también cae acá, ¿cierto? En ese no hay verdad, no hay universalidad porque el tiempo y el espacio son relativos y esa es ya una verdad sobre el tiempo y el espacio. No hay una verdad porque el tiempo y el espacio son relativos y esa es ya una verdad sobre el tiempo y el espacio. ¿Cierto? El tiempo y el espacio son relativos. El tiempo y el espacio son relativos. Y esa es ya que una verdad sobre el tiempo y el espacio. Es decir, de manera análoga está cayendo en todo lo que venimos diciendo, porque aunque la teoría es física, es una teoría relativista. Entonces participa de toda esta situación, ¿cierto? O sea, cae en ese etcétera que pusimos acá, ¿cierto? No hay verdad por la diferencia de percepciones, gustos, o porque se diga que el tiempo y espacio son relativos, no hay verdad sobre el tiempo y el espacio, esa es ya una verdad. O sea que solo en apariencia el tiempo y el espacio son relativos y en su verdad no aparente el tiempo y el espacio son universales. Sigue la expresión, sigue la coherencia lógica de la frase, anótala, anota la frase, analízala, capta el problema. El problema está ahí, ¿cierto? La expresión presenta un problema lógico. Si uno dice no hay verdad, esa es ya una verdad. En extremo, cuando alguien dice no hay verdad, esa es ya una verdad, ¿cierto? Pero acá le dimos más contenido. La idea es que la notes, que la medites, que incluso si quieres puedas volver a ver este video. Te la voy a decir por última vez y ojalá la puedas anotar y la medites por tu cuenta y puedes pensar un montón de ejemplos, ¿cierto? Puedes pensar un montón de ejemplos y escribirlos y al final de qué es lo que se trata entonces, de refinar pues cuál es el tipo de experiencia que tenemos, cómo estamos construyendo nuestros juicios morales, nuestros juicios estéticos, qué pensamos sobre la belleza, sobre la fealdad, o sea, atención al detalle, es decir, hay varios elementos para forjar o refinar, ¿cierto? Todas esas diferencias, pero hay una base, hay una objetividad, ¿cierto? Hay una manera de construir, ¿cierto? Esto es una salida del relativismo, ¿cierto? Entonces, cuando alguien diga, no hay verdad, no hay verdad por la diferencia de percepciones, gustos, sentimientos, ni opiniones y religiones, etcétera. Esa es, y esa es ya al mismo tiempo una verdad sobre la diferencia de percepciones, gustos, sentimientos, opiniones y religiones. Analiza esa expresión, nota el problema, vincúlalo con la afirmación de si el tiempo y el espacio son relativos, esa es ya al mismo tiempo una verdad sobre el tiempo y el espacio que cae en esta tesis relativista que se problematiza. Y un abrazo, es decir, solo en apariencia verdadera no hay verdad y en su verdad no aparente sí hay. Entonces analiza el video y un abrazo.